capítulo 3. Las enfermedades del alma. Las enfermedades del alma. Los antiguos filósofos han afirmado que el alma goza de salud o enfermedad, tal como el cuerpo posee salud o enfermedades. La salud del alma consiste en que las características generales, como así también las características particulares de cada facultad del alma, sean tales que, por medio de ellas, pueda constantemente ejercer la bondad y los actos éticamente correctos. Repito eso, la salud del alma consiste en que las características generales, como así también las características particulares de cada facultad del alma, que ya las vimos en los capítulos anteriores, sean tales que por medio de ellas pueda constantemente ejercer la bondad y los actos éticamente correctos. Eso indicaría, ¿verdad?, que si el alma está enferma no va a tener la capacidad la persona de cumplir los mandamientos. De ahí se podría hablar que una persona que cometió el pecado imperdonable y por ende no puede arrepentirse, estaría ya muerta en espíritu, aunque siga respirando en cuerpo, en carne. Entonces, por ejemplo, así como una enfermedad X del cuerpo puede hacer que una persona pierda la capacidad de caminar, de transportarse, igualmente en el aspecto espiritual, una enfermedad del alma puede hacer que una persona no sea capaz de ir por el camino. ¿Sí me explico? O sea, cumplir los mandamientos X. Y digamos, con este aspecto, por ejemplo, como hablé de caminar, el llevar las buenas nuevas. Y después otras enfermedades podrían estar relacionadas con diferentes cosas, diferentes mandamientos, por supuesto. Dice aquí, es decir, que el alma por naturaleza actúa esencialmente bien y cuando no obra el bien y lo correcto es porque padece una enfermedad que le impide obrar correctamente. Espero esté claro, repito, que el alma por naturaleza actúa esencialmente bien y cuando no obra el bien y lo correcto es porque padece una enfermedad que le impide obrar correctamente. Entonces dice, por otro lado, su enfermedad sería que sus características en general, como así también las características de cada una de sus facultades en particular, realicen maldades u obras incorrectas. Con respecto a la salud y las enfermedades del cuerpo, la ciencia médica se dedica a su investigación. Así, tal como les sucede a los que padecen enfermedades físicas que pierden cierta sensibilidad y les parece que aquello que es amargo es dulce, o lo que es dulce les sabe amargo, captando lo correcto de forma incorrecta e incrementando su atracción hacia cosas desagradables, reforzando su deseo y aumentando su placer en aquello que cualquier persona sana no experimentaría ningún tipo de placer. Por el contrario, lejos de causarle bienestar, le causará dolor, como por ejemplo ingerir cenizas o alimentos rancios o en extremo agrios o cosas por el estilo que dan asco y que no son apetecibles para alguien sano. Análogamente ocurre con los que padecen enfermedades del alma. Me refiero a los malvados y los poseedores de malas cualidades, imaginando cosas que realmente son malas como buenas y que lo que en verdad es bueno lo consideran malo, ¿verdad? Entonces, así como una enfermedad puede hacer que, digamos, la vez pasada con, ¿verdad?, con lo que sucedió desde el 2020, que ni puedo decir aquí la palabra de la enfermedad porque me bloquean, ¿verdad? Eso hacía que no se pudiera percibir el sabor de los alimentos ni los olores. Por ende, uno podría terminar comiendo algo que estaba malo, por decirles algo, o oler algo y decir, no, no me huele que esté malo y podía estar espantosamente podrido. Entonces, igualmente con el alma, las enfermedades del alma hacen que la persona llame a lo bueno malo y a lo malo bueno, que no pueda ver bien, no pueda distinguir bien lo que está viendo, ¿verdad? Como una persona que se está quedando ciega, si ve algo puede pensar estar viendo otra cosa y eso podría ser tomar una decisión incorrecta que le puede traer más daño. Aquí hay un comentario y dice, es gigante el comentario, así que tengo paciencia. Maimónides enfatiza que la maldad es una degeneración del alma, pues ella por naturaleza actúa correctamente. El alma por naturaleza va a actuar correctamente. Por lo tanto, nadie puede arguir que él posee un alma mala o que aspira al mal o que está dañada y que no es culpa de él y por lo tanto pretende no ser reprendido por lo que hace y que por ser así no se debe y no se le debe exigir mejorar o cambiar de actitud, ¿verdad? Como las personas que dicen, el Todopoderoso me hizo así, entonces yo voy a actuar como siento, como quiero, porque, ¿verdad? Acusando o diciendo que el Todopoderoso fue el que puso esos deseos malvados en su ser. Y eso es particular también porque al entender que el alma enferma va a hacer que la persona actúe mal, no quiere decir que uno esté justificando a la persona que actúa mal como, ay, pobrecito, está enfermo. Porque claramente esa enfermedad habría venido por cosas que hizo mal, que lo llevaron a enfermar, igual que uno en lo físico, ¿verdad? Si uno hace algo
incorrecto con la alimentación o otros factores, puede llegar a enfermarse. Entonces, siempre es responsable de hecho, el punto aquí, que creo es el punto del comentario también que Maimónides está haciendo, es que el alma es lo principal y por ende, al ser buena, si la persona hace algo malo, no se puede excusar diciendo que en su origen, en su raíz, la persona es mala o que así lo hicieron. No, tiene que reconocer que fue algo que hizo que llevó a su alma a enfermarse, que lo llevó a actuar de esa manera, pero no es porque el alma era así originalmente. ¿Sí me explico? Entonces, dice, esta artimaña psicológica es utilizada por muchos individuos. Se incluyen todo tipo de desviaciones sexuales, monetarias, alimenticias, etcétera, que prefieren seguir desenfrenadamente sus instintos dañinos en vez de enfrentarse a ellos y esforzarse para corregirlos. Así tratarán de esgrimir que se trata de algo genético o alguna enfermedad. Con este argumento están a salvo de todo tipo de condenas, pues no es su culpa. Él nació así, o es una enfermedad que no depende de él. Los que así actúan difícilmente pueden corregirse, pues el principio de toda corrección es reconocer que no está obrando correctamente. Luego de esta concientización, entonces hay lugar al legítimo esfuerzo por cambiar, controlarse y mejorar, ya sea abruptamente o luego de un tiempo de ejercitación y trabajo. ¿Verdad? Como dicen, el primer paso es reconocer que se tiene un problema. Por supuesto que existen individuos con más o menos pasión y tendencia a ciertas transgresiones y depravaciones. Para algunos será más difícil contenerse ante una mujer sensual que ante un hombre atractivo, mientras que para otros tipos de hombres será más fácil contenerse ante una mujer sensual que ante otro hombre. Es por ello que para la Torá la homosexualidad es condenable, es denominada toevá, que significa depravación o inmundicia, sin tratar de justificar o apañar tal degradación bajo el paraguas de enfermedad o genética. Qué curioso que hable de esto hoy, ¿verdad? Puesto que ayer fue el desfile, ese que le llaman de orgullo. Y, ¿verdad? Como he dicho, por algo le llaman orgullo, porque en el fondo saben que no es algo que les debería hacer orgullosos y eso es lo que buscan, entonces lo tratan de forzar, así como tratan de forzar a la gente que acepte algo que es depravado, algo que está mal. De hecho, fue un momento a la sabana, entonces, un rato de la sabana, y era por ahí donde estaba pasando todo, y Harman me dijo, pero ¿por qué se visten así? Como que es exagerado, es bastante, no sé ni cómo llamarlo, pero los que han visto eso saben cómo se visten. Y le decía yo que creo que se relaciona con esto, que es porque como por lo que promueven, y no sé ni cómo decirlo para evitar, pero es como que, como al hombre que diga ser mujer, el resto le tiene que sí es mujer y punto. Entonces tienen que negar la realidad, tienen que creer en la ilusión que la otra persona tenga en su mente a través de su imaginación. Entonces tienden a vestirse lo más exhibicionista posible, lo más supuestamente sensual, sin importar lo mal que se pueda ver, porque de verdad hay todo tipo de personas, o sea, me refiero físicamente en ese mundo, y es que el resto de sus supuestos amigos les tienen que decir que se ven espectacular, fabuloso, ¿verdad? Términos que deben usar. Entonces, es como que todo el mundo está obligado a decir que se ven bien y que son la mejor persona y que son el mejor amigo, etcétera, a pesar de no serlo, porque viven en una ilusión, viven en una fantasía. Entonces, también otro punto con respecto a esto es que eso hace unas pocas décadas la homosexualidad era vista como una enfermedad mental, era un problema psicológico. Y así era visto y así estaban los libros. Hoy en día lo están cambiando, ¿verdad? Porque supuestamente ahora dicen que se nace así y que es normal y que hay muchos géneros y que esto y que lo otro, cuando en realidad esos mismos términos que utilizan se contradicen, puesto que, por ejemplo, está ¿verdad? Lo que llaman LGBT y todas las demás letras, y entre esos existen aquellos que dicen no ser binarios o decir que no hay dos géneros. Entonces, si dicen que no hay dos géneros, sino 98, no sé por cuántos van ahorita, ¿por qué es que existe el bisexual? Si ya bi dice que son dos, ¿por qué los que dicen ser
digamos, un hombre que dice ser mujer, ¿por qué se corta sus órganos sexuales para supuestamente reafirmar que es mujer si dicen que los órganos sexuales no tienen nada que ver con el sexo? ¿Sí me explico? Ellos dicen, no, los órganos sexuales no definen el género. Entonces, el hombre que se hace mujer, ¿por qué tiene que hacer un cambio en sus órganos sexuales para afirmar que es mujer? Ahí están confirmando que los órganos sexuales definen lo que es hombre y mujer. ¿Sí me explico? Entonces, con esto y otro montón de cosas se contradicen y quieren hacer que el resto de la gente vea algo malo como bueno, ¿verdad? Porque aquí, cuando esto se escribió, todavía era un problema psicológico, visto así, por eso sí lo pone Maimónides. Imagínense cómo lo vería hoy cuando la gente lo ve como lo más normal y hasta lo promueve. Hay gente que está deseando que su hijo le diga que es del otro sexo para poder estar a la moda, por lo menos en Estados Unidos. Aquí deben haber una que otra familia, no está tan mal, pero viendo cómo estaba ese desfile ayer, pues creo que sí está bastante mal, bastante. Sí, había un montón de gente, bueno, uno no sabe, en realidad, obviamente, pues normal tampoco, porque allá estaban, pero en el sentido de que lo más posible, por lo que veíamos, había gente que se consideraba heterosexual estando ahí como para apoyar. Como decía aquí, es por ello que para la Torá la homosexualidad es condenable, es dominada toevá, depravación, inmundicia, sin tratar de justificar o apañar tal degradación bajo el paraguas de enfermedad o genética, ¿verdad? O para decir es que nació así o que estaba enfermo. Simplemente hay que reconocer que está mal, que no es natural y a partir de ahí se va a poder tener la posibilidad de hacer el cambio, de mejorar, de arreglar la situación. Es por eso que hoy en día en algunos países es prohibido y hasta puede ser llevado a cárcel la persona que le diga a un homosexual que eso está mal y que puede ser restaurado o convertido o como le quieran poner, ¿verdad? Puede dejar de vivir esa vida. Entonces, esta actitud puede parecer extremista, bruta y hasta salvaje con respecto al que sufre esa desviación, pero en realidad suponer esto es similar a decir que el médico es extremista, bruto y hasta salvaje, porque al detectar el indicio de alguna mala enfermedad en la vecindad, le indica al paciente un duro tratamiento, aplicación de inyecciones, medicamentos amargos y le impide realizar algunas actividades de recreación y diversión. Todo esto en vías de prevenir y curar su cuerpo de esa enfermedad. Así también, no por ser la Torah extremista, bruta o salvaje, dice así también, no por ser la Torah extremista, bruta o salvaje, que condena directamente las desviaciones sexuales, sino porque, además de demostrarles al resto de la sociedad el modo correcto y sano de ejercer la sexualidad, se interesa y preocupa por el homosexual en sí y le brinda una verdadera ayuda. Mientras que aquellos que pretenden defender la homosexualidad en realidad son sus peores enemigos, pues arman toda una tesis tratando de justificar esa desviación y de esa manera algo que es contra natura. Lo hacen pasar como normal y que no debe hacer nada por contenerlo o corregirlo. La postura de la Torá como la del médico es definitiva, en definitiva lo curará, mientras que la otra lo dejará sumergiéndose más en su error, haciéndole creer que está sano y no debe realizar ningún tipo de tratamiento ni impedirse de todo lo que en su enfermedad su alma desea. Vean qué curioso como lo dice, su alma desea en su enfermedad. Como el alma está enferma, su alma desea esa depravación. Y por eso una persona así puede llegar a pensar o decir, teniendo razón, que su alma lo desea, que lo quiere desde su alma, esa depravación tan negativa, pensando que por venir del alma va a ser buena. ¿Sí me explico? Como cuando la gente dice siga su corazón, pensando que todo lo que el corazón le diga va a estar bien, cuando en la mayoría de los casos no es así. Por eso, este tipo de individuos, y verdad, ya no estoy en el comentario, ya estoy en lo anterior, entonces voy a volver un poquitito para que se entienda, dice, análogamente ocurre con los que padecen enfermedades del alma, me refiero a los malvados y los poseedores de malas cualidades, imaginando cosas que realmente son malas como buenas y que lo que en verdad es bueno lo consideran malo. Por eso este tipo de individuos apetecen en forma intensa cosas que de hecho son negativas, mas a causa de la enfermedad que sufre su alma, las supone como positivas. Tal como los enfermos físicos, al percibir que están enfermos, y desconociendo ellos mismos las ciencias médicas, acuden a un médico quien les hace saber el tratamiento a seguir, prescribiéndole cosas que al paciente le parecen dañinas, pero por el contrario conducirán a su curación, y así le obligará a consumir medicinas amargas y desagradables hasta que su cuerpo se cure y torne a escoger lo saludable y rechazar lo enfermizo. De igual manera, los enfermos del alma deben recurrir a los sabios,
que son los médicos del alma. Y dice aquí con respecto a eso, la humildad es una cualidad fundamental para poder curarse de cualquier tipo de mal. Repito, la humildad es una cualidad fundamental para poder curarse de cualquier tipo de mal. Así pues, aquel que sufre una enfermedad en su cuerpo, si tiene la humildad de reconocer que él no sabe todo y por ello recurre al médico que sabe más que él en esa materia para que le recomiende un tratamiento a seguir y curarse, empero si se yergue en su orgullo y se cree saber lo suficiente y que el médico no sabrá más que él, entonces de seguro que no recurrirá al doctor y lo más probable es que perecerá a causa de la enfermedad que no fue tratada debidamente. Análogamente, aquel que padece una enfermedad del alma debe primero poseer la cuota mínima de humildad y recurrir a los sabios para que le aconsejen un tratamiento a seguir y así alejarse de lo incorrecto y corregir su desviación y que su alma vuelva a estar sana. Entonces decía, de igual manera los enfermos del alma deben recurrir a los sabios, que son los médicos del alma, para que les prevengan de aquellas cosas malignas que a causa de su enfermedad imaginaban benignas, curándolas mediante el arte con el cual se curan las cualidades del alma, que aclararé en el siguiente capítulo. No obstante, los que padecen enfermedades del alma no perciben su patología y se consideran sanos, o tal vez sí perciben su patología, mas no procuran curarse. Lo que finalmente acaecerá, tal como le ocurre a cualquier enfermo, es que al dejarse arrastrar en pos de sus placeres sin intentar sanarse, perecerá irremediablemente. Y dice aquí un comentario, un paciente que debe guardar cama y seguir un tratamiento estrictamente, si se deja arrastrar por sus placeres y decide salir a jugar y romper el tratamiento que le impide beber, etcétera, obviamente que no se curará y que su enfermedad empeorará. Sobre aquellos que advierten su enfermedad, empero, se dejan llevar por sus pasiones, sentencia la Torá. Y sucederá que al escuchar las palabras de esta advertencia, alguno se engañe pensando, estaré seguro incluso que marche tras los impulsos de mi corazón. Esto es como agregar hambre a la sed. Deuteronomio 29:18. Es decir, pretende aplacar su sed y todo lo que hace es incrementarla. ¿Verdad? Es como tomar gaseosa. Pretende aplacar su sed y todo lo que hace es incrementarla. Y de hecho, ¿verdad? Así es cuando se toma gaseosa por diferentes cualidades que tiene. Ingredientes que tiene, produce más sed, deshidrata y hace otras cosas negativas y eso hace que la gente sienta que necesita más y por eso toman más y obviamente es un negocio, es parte del negocio y por eso estas compañías que venden gaseosas no están haciendo bebidas para ayudar al público, para ayudarles a alimentarse o para mejorar su salud, están haciendo bebidas para ganar ellos dinero, para vender lo más posible. Entonces hacen algo que produce más sed y así la persona siente que necesita más y va a comprar más o va a comprar de 3 litros, se va a tomar todo eso porque eso mismo le produce sed. Y curiosamente, por ejemplo, hay una bebida, creo que es Sprite, que, bueno, por un lado Sprite viene de espíritu, hace alusión a que es un espíritu. Y el nombre o el lema es como, bueno, es en inglés, quench your thirst, que es como satisface tu sed. Entonces, y por ejemplo, hoy en día también venden bebidas light, ¿verdad? Que supuestamente no tienen azúcar, pero le echan otro montón de cosas que pueden ser hasta peores que el azúcar, aspartame y otras cosas que, por ejemplo, causan cáncer y demás. Entonces, curiosamente, también la palabra que antes se usaba para referirse a algo light era escrito L-I-T-E. Una que otra cosa todavía lo usa, light. L-I-T-E, se escribiría lite en español, que es como con menos ingredientes, como menos pesado. Bueno, aún así, la otra palabra que empezaron a usar fue light, de luz, L-I-G-H-T, que significa luz. Entonces, vean cómo, digamos, una lata de Sprite, que significa espíritu, light, que significa luz, ofrece satisfacer tu sed y hace todo lo contrario, empeora la salud, engorda, causa más sed. Y eso es, ¿verdad? Considero un perfecto ejemplo de lo que es esta realidad, las apariencias y cómo la carne y el corazón se deja llevar por esas cosas. Porque aquí estamos, ¿verdad? Se está usando el ejemplo de cómo una persona, bueno, aquí el de Deuteronomio, que dice, es decir, pretende aplacar su sed y todo lo que hace es incrementarla. Leo el verso otra vez. Y sucederá que al escuchar las palabras de esta advertencia, o sea, de la Torá, alguno se engañe pensando, estaré seguro incluso que marche tras los impulsos de mi corazón, como diciendo, estaré seguro aunque haga lo que mi corazón me dice en vez de lo que dice la Torá. Esto es como agregar hambre a la sed, va a empeorar su situación, su enfermedad del alma, va a empeorar
sus deseos de la carne, etcétera, etcétera. Y por eso dice, pretende aplacar su sed y todo lo que hace es incrementarla. Como una persona que por su carne, por sus ojos, la apariencia, ve esa lata, ¿verdad? Y está casi congelada, ¿verdad? Y dice que puede satisfacer su sed, se lo cree. Esta realidad miente. Dice que es espíritu cuando es pura carne. Dice que es luz cuando es pura oscuridad. ¿Sí me explico? Pero Yahushua es el agua de vida que él dijo, todo el que beba nunca más tendrá sed. Entonces, qué curioso cómo tratan de agarrar esa idea y convertirlo en algo comercial. Él es el que da el espíritu de verdad y él es la luz. ¿Sí me explico? Entonces, es un ejemplo de lo que esta realidad ofrece y cómo esta carne tiende a irse por eso, y si uno no tiene cuidado estudiando la Torah y buscando poner por obra lo que dice ahí, se va a terminar desviando. En cambio, sobre aquellos que no se percatan de su enfermedad, el rey Shlomo escribió al respecto: el camino torcido es recto a sus ojos, mas el que escucha a los eruditos es sabio. Proverbios 12:15. Entonces hay dos tipos de personas que están enfermas del alma. Unas que reconocen su enfermedad, pero piensan que no está mal y que no les va a ir mal si siguen haciendo lo mismo, si siguen actuando de la misma manera, siguiendo las pasiones de su carne, no hacer caso a la Torá. Y hay otros que ni siquiera se dan cuenta de que tienen un problema, no se dan cuenta que están haciendo algo mal y por ende su camino les parece recto a pesar de estar todo torcido. El camino torcido es recto a sus ojos, mas el que escucha a los eruditos es sabio. Es decir, el que escucha el consejo de los sabios es erudito, pues se le ha indicado el camino que en realidad es recto y no aquel que solo en apariencia es recto. También fue dicho, existen caminos que a los ojos del hombre son rectos, pero al final resultan ser senderos de muerte. Acerca de las enfermedades del alma, se refiere a aquellos que no perciben lo que los daña o lo que les es útil. El camino de los malvados es como la oscuridad, no advierten dónde pueden tropezar. El anterior era el capítulo 14:12, este es el 4:19. Dice, el arte de la curación de las almas ciertamente lo desarrollaré en el próximo capítulo. Puede decir entonces que las personas que actúan mal es por condicionamiento externo. Pues externo, se podría decir externo al alma, pero a lo que voy con eso es que a veces, bueno, sí, incluso de esta manera. Digamos, una persona nace bien, pero la crianza, el medio ambiente en el que vive, ¿verdad? La escuela a la que va, los amigos que tiene. Cuando dije crianza, obviamente me refiero a sus padres, y otros factores van a influir en el alma de esa persona, y esa persona se puede dejar llevar por ignorancia, en algunos casos conscientemente, por esos deseos, por eso que le llama la atención externo, ¿verdad? Que es como, obviamente, los ojos, y sabemos que dicen todo entra por los ojos, o demás dichos con respecto al el poder de los ojos o lo que hacen los ojos, lo que dice la escritura, los ojos no se cansan de ver, y uno entre más vea, más cosas quiere. Entonces, si uno no viera lo que está afuera, no habrían un montón de deseos internos. Si no escuchara X cosa, no vendrían X sentimientos negativos, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, viene siendo externo, pero dije externo del alma porque ya llega un momento donde a veces los pensamientos llegan solos a la mente y aún así vienen de afuera, porque el enemigo los trae o la carne, ¿verdad? El corazón. Entonces, en cierta manera, sí son externos. Ahora, ya cuando el alma está enferma porque dejó entrar algo externo, esa alma enferma ya va a pedir cosas negativas, erradas, viéndolas como positivas o correctas, por ya estar enferma. Y eso ya vendría desde el alma. Pero el origen o raíz de esa enfermedad habría sido el actuar o dejarse llevar por algo externo.